Muy buenas, hoy estamos con Evaluación Psicológica, capítulo 5, la entrevista en el proceso de la evaluación psicológica. Recordad que el manual es de María José Ramos, es un resumen, ¿vale? Y yo hago resumen del resumen. Vámonos. La entrevista psicológica es la técnica más utilizada durante el proceso de evaluación psicológica. Tenemos unas características de las entrevistas. La técnica versátil se puede adaptar a diferentes objetivos y puede adoptar diferentes formatos y características según el contexto, momento del proceso, etc. Volvemos a repetir todo otra vez. Las características, o sea, las entrevistas se realizan en diferentes fases del proceso evaluativo, en la 1, en la 2 y la 3. Mirar la tabla 5.1, donde se ven entrevistas de las 3 primeras fases del proceso de evaluación psicológica. Lo veis sin más. Y la entrevista inicial, recordamos que es una entrevista abierta o semiestructurada y las preguntas se realizan en función del entrevistado, ¿vale? Se pueden realizar entrevistas de información complementaria. La entrevista biográfica o amnesis se hace en un número de sesiones, depende del objetivo de la persona y el contexto. La entrevista inicial, otra vez, es el primer objetivo de la primera entrevista, que es, según Roger, los componentes de la comunicación para promover el establecimiento de un buen rapport, una relación terapéutica. Es decir, éxito de la relación, ¿vale? Para conseguir el conocimiento mutuo entre el entrevistador y el entrevistado es la primera toma de contacto. Eso que no me pasó a mí con la mía. O sea, aquí se hace una secuencia, una presentación del profesional, un establecimiento de la alianza terapéutica, etc. Se solicita la firma del consentimiento y se establece la alianza terapéutica. Confidencialidad, sinceridad, que deben ser direccional, colaboración, honestidad, temporalidad, la duración de las sesiones, etc. El funcionamiento del proceso de evaluación. Se dedicarán 3/4 partes del total de las sesiones a la evaluación psicológica y una de cuarta parte a la devolución de los resultados obtenidos, ¿vale? Los honorarios, se deben promover actitudes y aprender habilidades básicas para facilitar una vinculación positiva y afectuosa entre el entrevistador y entrevistado. Las explicaciones deben ser cortas, claras y precisas, utilizando el tiempo necesario, porque el objetivo de la primera entrevista es escuchar al cliente e identificar el motivo de la consulta. Se realiza una entrevista abierta y se aplica una entrevista semi-estructurada, ¿vale? Las técnicas de entrevista verbales no son directivas y hay una actitud, obviamente, de empatía y de escucha activa. Y obviamente, las actitudes y habilidades básicas son la empatía y la escucha activa, como os he dicho, y solo se debe intervenir para mostrar aceptación y comprensión de los sentimientos y actitudes y conductas del entrevistado. La empatía es la actitud más colaborativa, está la empatía cognitiva y la afectiva, ¿vale? Debemos mostrar compasión por el otro. Ser amable se relaciona con la calidez que proporciona, ¿no?, las señales verbales, la vinculación, el afecto, dice Paul Gilbert. Y la compasión, pues, más comprometida y mucho más activa. La empatía y la compasión ayudan a establecer el rapport y a obtener información de los clientes. El rapport es la relación entre, ¿vale? Los recursos específicos para transmitir la empatía es mostrar deseo de comprender, analizar lo que es importante para el cliente, la utilización de respuestas verbales que hagan referencia a los sentimientos del cliente y demás. Se utilizan respuestas verbales que hagan referencia a los sentimientos del psicólogo, la autorrevelación. Y hay unas reglas básicas a tener en cuenta en las autorrevelaciones, ¿no?, que es la extensión, la duración de la autorrevelación, el uso de la autorrevelación, donde hay un cierto paralelismo, ¿vale? Y la escucha activa, pues, se construye en función del entrevistado al final, o respuestas de escucha, con la clarificación o con la paráfrasis. Con la clarificación con contenidos generales y con la paráfrasis se muestra en contenidos cognitivos. Con el reflejo se muestra en contenidos afectivos y con el resumen o síntesis con los cognitivos, tanto los cognitivos como los afectivos. Y se construye en función del entrevistado, no del entrevistador.
Estas técnicas obviamente pues se diferencian entre ellas según el objetivo que se persigue. Hay unas técnicas de entrevista verbales no directivas, que son las respuestas de escucha, donde está la clarificación, que es clarificar un mensaje general ambiguo y comprobar y demostrarle que se le ha entendido. La paráfrasis se basa en la repetición con palabras del terapeuta del contenido cognitivo, reproduciendo con palabras propias del discurso ajeno, pero no se debe repetir exactamente lo mismo que ha dicho el cliente. ¿Vale? Ibáñez Aguirre indica que la paráfrasis es una retroalimentación inmediata. El reflejo es una respuesta de escucha que incluye el mismo tono emocional. Aquí es como un reflejo de sentimientos, ¿no? Hablan. Y hay un modo de refuerzo espectacular. Góngora dice que la técnica del reflejo del sentimiento se sustenta en la empatía del entrevistador, obviamente. Yo también lo pienso. Y la síntesis, recapitulación o resumen. El terapeuta utilizará 2 o más paráfrasis y o reflejos. Esto lo llaman síntesis, ¿vale? Donde enlazan, se identifican un tema, interrumpen la excesiva ambigüedad, etc. Para Ibáñez Aguirre, la recapitulación o resumen condensa y suma de forma ordenada lo que ha manifestado el entrevistado. Errores frecuentes en la escucha del entrevistador. No prestar atención al tono que utiliza el paciente cuando nos habla, cambios bruscos de temas, introducirse en la conversación uniendo lo que dice el paciente con algo que nos ha pasado en nuestra vida, adoptar posturas incorrectas, distracciones con elementos del entorno, realizar respuestas cortas o cortantes. Errores frecuentes en la conducta verbal del entrevistado. También el lenguaje del paciente puede presentar errores lingüísticos, omisiones, distorsiones y generalizaciones. Aquí hay un cuadro de una omisión simple, omisión comparativa, falta de índices de referencial, verbo inespecífico, distorsiones, generalizaciones, ¿vale? Las conductas comunicativas no verbales del entrevistador pueden ser kinésicas, paralingüísticas y proxémicas. El entrevistador tiene un contacto ocular directo y una buena orientación del cuerpo y una postura relajada. Cuando hay un contacto ocular desafiante o una postura rígida, pues puede deteriorar dicha relación. En relación a la proxemia, pues haya acierto ni muy lejos ni muy cerca. En relación a la kinexia, se ve la actitud y la postura, la respuesta, la expresión facial y los gestos. Y en relación a la paralingüística, pues hay 3 aspectos en el comportamiento no verbal del psicólogo, como es la congruencia entre el mensaje verbales y no verbales, la sincronía y la sensibilidad. ¿Vale? Cuando se da incongruencia, pues por ejemplo un efecto inconsciente acusado. El efecto es mayor cuando se da el caso contrario. El paciente cree que el mensaje es no verbal. Aprender a equiparar la intensidad de las conductas no verbales con las que muestra el paciente. Una de las habilidades más importantes para lograr la congruencia es la voz. La sincronía es la apariencia global no verbal del psicólogo, que debe ser equiparable a la del paciente. Y la sensibilidad al final lo tienen los psicólogos con más experiencia. Vale, nos vamos al entrevistado, donde hablamos de sus ojos, ¿no? Yo voy a hacerlo muy resumen y esto lo podéis leer vosotros. Donde las principales kinestesias son sus ojos, la expresión facial, la boca, la cabeza, los hombros, los brazos, las manos. Una de las funciones más importantes de los movimientos del cuerpo es la regulación, ¿no? Y todos los movimientos corporales son útiles para finalizar la interacción. La entrevista biográfica al final se centra en construir la historia del cliente y se realiza una entrevista más cerrada y más estructurada. La entrevista biográfica se sigue centrando en el entrevistado y sobre todo en técnicas de clarificación, reflejo y resumen. Hay áreas más importantes en la recogida de la historia del adulto, como puede ser, pues el objetivo obviamente es explorar los recuerdos emocionales con sus progenitores u otros familiares, profesores, que pueden ser clave para su consulta actual. ¿Vale? Las áreas más importantes de la recogida de historial de un adulto para que sirvan de guía al entrevistador Nobel, pues son los datos de identificación del cliente, aspecto general, el motivo de la consulta,
identificar antecedentes, por ejemplo, sucesos internos, externos que provocan las conductas problemáticas y determinan la mayor o menor probabilidad de su presentación. Identificar las consecuencias, por ejemplo, los acontecimientos internos y externos que influyen, ¿no?, sobre la conducta problema, manteniéndola, fortaleciéndola y aumentándola, o debilitándola y disminuyéndola. También identificar afectos y estados de ánimo, identificar cogniciones, creencias, diálogo interno, historial psiquiátrico y bioterapéutico, historial académico y profesional, historial médico-sanitario, historial evolutivo-social, familiar, marital, sexual, ¿vale? Evaluación de los patrones de comunicación del cliente y estrategias de afrontamiento. Esto se hace como un cuestionario de vida, ¿no?, de la historia de la vida. Las áreas más importantes en la recogida de la historial infanto-juvenil pues son los datos personales, el motivo de la consulta, se realiza la amnesis del niño y tenemos unas indicaciones para ajustar la entrevista a diferentes niveles de desarrollo del niño. En preescolares de 3 a 5 años hay que utilizar juegos no verbales. En escolares de 6 a 11 años se establece ya el rapport, ¿no?, la relación, con dibujos, juegos de mesa y con mayor contenido verbal. Se evitan preguntas que empiecen por ¿por qué? Y en su lugar utilizar qué, cuándo. En los adolescentes de 13 a 18, pues al final es muy básico, con elementos básicos, psíquicos, actividades, colaboración, etc. Las áreas más importantes en la recogida del historial para la orientación profesional y recursos humanos. Al final la entrevista debe ser estructurada, semiestructurada, y el objetivo es recoger información de forma sistematizada. Para preguntas cerradas, preguntas abiertas. Los recursos humanos, hablamos de la entrevista estructurada, donde tiene que haber una finalización, un cierre, ¿vale? Nos vamos al punto 3, donde nos hablan de las post-entrevistas iniciales, la segunda fase del proceso de evaluación psicológica. Es una tarea de estudio y reflexión que se pretende definir los factores y las relaciones entre antecedentes y consecuentes. El punto 4 nos habla de la entrevista de comprobación de las hipótesis de evaluación, la tercera fase del proceso de evaluación psicológica, donde se recomiendan técnicas de entrevista verbales directas o respuestas de acción, sondeo, confrontación o interpretación. Se aplica la entrevista directiva utilizando una actitud empática, pero las respuestas se basan en las hipótesis que el entrevistador quiere comprobar. Las respuestas de acción reflejan la comprensión que tiene el terapeuta sobre el cliente. La aplicación de la entrevista evoluciona de una mayor a una menor apertura, estructuración y directividad. Muy bien. Las técnicas que consideran más útiles en la entrevista de constatación de hipótesis es el sondeo o la prueba, la confrontación o interpretación. Tenemos un protocolo de aplicación, obviamente. Tenemos una descripción de las 3 técnicas de respuestas de acción más útiles, como es el sondeo, que ya lo hemos dicho, que es una prueba abierta y que no debe usarse el por qué. La confrontación, ¿vale? Y la interpretación, que es como la técnica no directiva de clarificación. 5. La entrevista de evolución, tercera fase del proceso de evaluación psicológica. Para la comunicación de resultados se utilizan las técnicas verbales directivas de información, instrucciones y encuadre. Las técnicas útiles en la entrevista de evolución son técnicas verbales directivas de información, encuadre e instrucciones. Las de información son respuestas de acción con resultados relevantes y con posibles alternativas o soluciones a su problema. Las de encuadre se trata de ofrecer al cliente una perspectiva diferente ante una situación o suceso y se debe utilizar un tono positivo y optimista respecto al logro del objetivo. Y las instrucciones es dirigir, básicamente, ¿vale? Nos vamos al punto 6, a las garantías científicas de la entrevista. Al final son estrategias que ayudan a incrementar la fiabilidad y validez de la información. Butcher y Coles dicen que la fiabilidad de una entrevista depende del grado de conocimiento de los contenidos y del grado de estructuración, sistematización y especificidad de la entrevista. Y hasta aquí este capítulo más cortito. Espero que os haya gustado para estudiar como a mí, que me ayudéis muchísimo. Muchísima suerte que podemos.
y nos vemos en el siguiente.